Bien, habíamos llegado a cuando Eneas parte hacia Cartago, en África, para pedir ayuda a la reina de Cartago que se llamaba Dido. Venus entonces, que es la diosa del amor y es la mamá de Eneas, hizo que Cupido, su otro hijo, el dios Cupido, que es el dios del amor, ese que aparece como un angelito que tira flechas y que enamora, enamorara a la diosa Dido de Eneas. Entonces hizo que tomara la forma del hijo de Eneas, de Ascanio, y que entonces estuviera allí presente entre Ascanio y la diosa para ejercer ese poder que tenía Cupido de enamorar a las personas. Y sí, se enamoran. Dido se enamora perdidamente de Eneas. Eneas también se enamora de Dido. Y en una de las fiestas, Dido, la reina de Cartago, le pide a Eneas que cuente su historia, cómo fue la caída de Troya y cómo hizo para llegar ahí a Cartago. Entonces, bueno, Eneas empieza a relatar cómo fue la caída de Troya, contó lo del caballo de Troya, que los aqueos los habían engañado a los troyanos haciendo como que escondiéndose en la playa, como que se habían retirado, que se habían rendido y que habían dejado un caballo de madera grande como ofrenda a la diosa Minerva. Y también metieron como si fuera un prisionero de los troyanos, pero en realidad iba a propósito, un tal Sinón, que fue el que estaba avisado que en determinado momento, cuando él ya explicara toda esa mentira de que el caballo de Troya era una ofrenda para la diosa Minerva, que y cuando las naves, entonces, mientras los troyanos estaban distraídos y estaban festejando como la victoria de los troyanos, los aqueos salieron de su escondite, volvieron con sus naves a la playa, le hicieron unas señales de fuego, Sinón estuvo atento a esas señales de fuego, porque ya estaban todos los soldados afuera, más todos los otros soldados que estaban adentro de la panza del caballo de madera. Entonces Sinón, cuando vio esa señal, abrió la puertita, era de noche, abrió la puertita mientras los troyanos dormían, abrió la puertita de la panza del caballo de madera, de allí salieron todos los soldados aqueos y bueno, incendiaron Roma y devastaron Roma y Troya, perdón, devastaron Troya y Troya cae. Así fue la caída de Troya. En ese interín, a Eneas se quería quedar a defender su tierra, que era Troya. Entonces se le aparece Héctor en sueños. Héctor había sido un valiente militar troyano, tan valiente como Eneas, mucho mejor en las artes de la guerra y había muerto ya durante la guerra de Troya. Entonces se le aparece en sueños a Eneas y le vuelve a decir que no se quede a defender Troya, que Troya está destinada a la destrucción, que tiene que irse, que se tiene que ir a Italia. Lo mismo que le había dicho Venus, la mamá de Eneas, que esa era la misión de Eneas, ir a fundar otra ciudad, ir a fundar el linaje romano en Italia. Entonces Eneas se decide, parten con su papá, su hijito. Bueno, todo esto se lo está contando nosotros lo sabemos porque lo habíamos leído también en primer año, pero todo esto es lo que le cuenta Eneas a la diosa Dido a pedido de la reina Dido, a pedido de la misma reina, de quien ya estaban enamorados. Entonces, bueno, le cuenta cómo partieron, que cuando llegaron a un monte que se llama el monte Ida, Eneas allí se da cuenta que iban todos menos su esposa. La esposa de Eneas se llamaba Creusa. Bueno, él volvió a Troya a buscarla y se encontró con el fantasma de su esposa. Allí su esposa le dice que se vaya tranquila, que ella ya había muerto, que era cuestión de los dioses. Ella que tampoco quería ser esclava de ninguna otra persona que no fuera troyana. Bueno, y que eran cuestiones de los dioses, que se fuera tranquilo a cumplir su misión y que iba a encontrar una nueva esposa en estas tierras extranjeras. Y después ustedes verán, cuando sigan leyendo, si es verdad que encuentra o no una nueva esposa en estas tierras extranjeras de Italia. De allí, bueno, Eneas le sigue contando a Dido por dónde habían ido hasta llegar a Cartago. Había pasado por Tracia. En Tracia, él creyó que ahí, que como tuvieron buen clima favorable, él creyó que ahí tenía que fundar la nueva ciudad. Entonces ahí nomás le puso nombre a Tracia y le puso Eneadas
y empezó a construir murallas, hasta que, bueno, empezaron a arrancar unos yuyos, unas malezas, y de esas malezas, de esas hierbas malas que había arrancado, brotaron gotas de sangre. Entonces ahí un espíritu les habló y era el espíritu de Polidoro. Polidoro había quedado enterrado ahí porque había sido engañado por el rey de Tracia. ¿Por qué? Porque el rey de Tracia era supuestamente aliado del rey de Troya. El rey de Troya se llamaba Príamo. Polidoro era uno de los hijos del rey de Troya. Entonces Príamo había mandado, ya viendo que Troya estaba en guerra y que iba perdiendo y que le iba mal, entonces envió rápidamente a su hijo Polidoro para que fuera criado y custodiado por el rey de los Tracios en Tracia, y lo mandó con muchas riquezas, bueno, que así eran los tratos entre los reyes, pero este rey de Tracia lo traicionó a su amigo Príamo y al hijo, a Polidoro, y lo mató, y se quedó con las riquezas que Polidoro había llevado, y no lo había sepultado. Entonces, para los griegos, un cuerpo que todavía no ha recibido sepultura es como que es un alma en pena. Entonces, bueno, Eneas y sus amigos se compadecieron y lo enterraron. Luego de allí se fueron, se dieron cuenta que ahí no era la ciudad que tenía que fundar. Entonces se fueron a las Islas Cícladas. En las Islas Cícladas está el santuario de Apolo. Entonces Eneas, como decíamos antes, que Eneas era llamado Eneas el Piadoso, porque cuando no sabía qué hacer le consultaba a los dioses y les obedecía. Entonces en el santuario de Apolo, Eneas le va a pedir un mensaje, el oráculo, va a pedir el oráculo, la adivinación o el mensaje, la profecía, que en el santuario de Apolo podía ofrecerle Apolo. Y Apolo le dice, a través del sacerdote, bueno, hay una manifestación como del mismo Apolo también, con luces, como una manifestación del dios, y le dice que tenía que ir a la primera tierra original de los troyanos, a la primera tierra desde donde venían los antepasados troyanos. Y él y su papá interpretan que esas tierras antiguas donde antes habían estado asentados los troyanos era la isla de Creta. Entonces de ahí se fueron a la isla de Creta. En estas islas, las islas Cícladas, donde estaba el santuario de Apolo, los había recibido su rey, que se llamaba Anio, ese rey, y les había ofrecido buena hospitalidad. Pero bueno, al recibir este oráculo, deciden ir a Creta. Llegan a Creta y ahí Eneas se cree que esa es la tierra que él tiene que fundar. Y no era Creta finalmente. Y entonces le cambia el nombre, le llama Pérgamo. Y se instalan allí. Hasta que llega una peste, se empiezan a morir todos de peste, la tierra se vuelve estéril, no da frutos, no da comida, o sea, no florece ni el trigo, ni los frutales, o sea, no se mueren de hambre, más se mueren de la peste. Entonces él pide una señal y en sueños, esta vez, el dios Apolo le dice que no era Creta la ciudad que él tenía que fundar, que se tenía que ir a Italia, que él había entendido mal, que llevara sus tropas a Italia. Y entonces se acuerdan de una divina que se llamaba, ya me voy a acordar el nombre, ya me voy a acordar, que había dicho alguna vez que los troyanos provenían como de dos troncos, de un tronco que eran los cretenses, esa isla de Creta donde estaban allí Eneas y su tripulación por partir, y también otro tronco familiar, o sea, de su antepasado, estaba en Italia, que se llamaba, Italia podía recibir el nombre de Hespérida también. Entonces, bueno, deciden ir a Italia finalmente. Bueno, en el próximo videito seguimos. Casandra se llama la adivina que era troyana y que, bueno, tenía como un hechizo que había recibido de los dioses, que sus adivinaciones o sus vaticinios no eran creídos. Ella decía la verdad, pero no le creían los demás.
Bueno, ahora se habían acordado de eso que había dicho Casandra, que también podían provenir de estas tierras que estaban en Italia, que se podía llamar también Italia Hesperia, había dicho Casandra. Entonces se van hacia Italia. Antes de llegar a Italia verdaderamente, se confunden y se quedan en otras islas, en otros lugares, porque bueno, no conocían, no tenían mapas tan claros como ahora, se valían simplemente de los mensajes de los dioses. Entonces a veces era para Eneas, si bien él era muy obediente y consultaba, a veces discernir qué era lo que tenía que hacer o dónde era que se tenía que quedar a fundar esta nueva ciudad, este linaje romano, no se daba cuenta. Entonces iba quedándose en distintos lugares hasta ir descubriendo cuál era finalmente el destino donde él tenía que llegar, que era Italia. Todo esto se lo estaba contando, nosotros lo leemos en el libro, lo han leído ustedes ya, pero él se lo estaba contando a Dido, que era la reina que se enamoró de él y él de ella. Gracias a Cupido se enamoraron, se lo cuenta a pedido de Dido. Es como una excusa literaria para repasar todo el itinerario o todo el camino o toda la ida y vuelta que tuvo que hacer Eneas hasta que finalmente llegue a Italia, que luego lo van a leer en los próximos libros o capítulos.